Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir este hermoso árbol de jade. No voy a entrar en detalle a hacer cortes porque eh, en mi jardín solo tengo 2 plantas por especie. Esto lo hago para tener un control de espacio. Entonces, si yo empiezo a hacer cortes ahorita, pues se me van a juntar más y no quiero, porque digamos, si tengo 4 o 5 de la misma especie, es un problema porque ya son 3 espacios que podría tener otra planta. Pero esta planta es muy fácil de propagar, entonces no va a haber ningún problema. Se puede hacer por semilla, por esqueje de tallo y de hoja. Entonces, lo que haríamos es que cortaríamos las hojas. Voy a colocar aquí. Cortaríamos las hojas con cuidado, las despegamos del tallo, porque la hoja tiene que salir completa. Entonces esta hojita, al quitarla, la colocamos en sustrato y ya estuvo. Solo la colocamos, digamos, esta es la hojita, solo la colocamos así y ya estuvo. Eh, Aproximadamente en 2 semanas ya van a tener raíces. En el caso del tallo, pues podríamos, vamos a ver, así como este, miren, este está bastante. Cortamos este de aquí y este nos va a servir. Obviamente aquí este está muy grande, buscaríamos un pequeño, podría ser este de aquí. Obviamente cuando ya no tenga las florecitas. Entonces aquí podemos hacer 2 formas. Cortamos el esqueje de tallo, lo dejamos cicatrizar. Lo dejamos cicatrizar de unos 3-4 días y después lo colocamos en sustrato. Le agregamos canela en polvo para motivar al esqueje a enraizar, porque la canela es un enraizante natural. También se puede utilizar la saliva humana. Entonces colocamos el esqueje, colocaríamos nuestra saliva en un recipiente y agarramos el esqueje y lo colocamos. La saliva es un enraizante natural, o podemos hacer la saliva y después le agregamos la canela y no va a haber ningún problema. Obviamente el esqueje ya estaría cicatrizado, o hacemos el corte del esqueje, inmediatamente lo colocamos en canela o en saliva o en ambas y lo colocamos en sustrato. Pero como el esqueje no está cicatrizado, el sustrato tiene que estar completamente seco, si no se nos va a pudrir. Y estas 2 maneras se hacen. Entonces sustrato seco, y después yo cuando hice esto sucedió porque en un momento que trasladé la planta original se me cayó. Porque hay que tener en cuenta, es que es muy frágil. De cualquier manera, en cualquier movimiento un poco fuerte se quiebra. Entonces lo que pasó fue que hubo un movimiento malo de mi parte y este esqueje se cayó. Entonces lo que hice fue que lo coloqué en sustrato seco, así como les digo, con canela, sustrato seco, y ahí enraizó. Así. Pongamos un mes, ya estaba listo. Y de ahí pues se riega en abundancia y hasta que el sustrato esté completamente seco se vuelve a regar. O podemos esperar un poquito más porque estas almacenan mucha agua, y entonces aquí está el resultado. Entonces eso mismo va a pasar con la hoja en poco tiempo. Por eso les digo, agarran 10 hojitas, las 10 casi seguro se las va a pegar. Entonces hay que tener mucho porque ya ocuparía mucho espacio. Esa es mi opinión. Obviamente en mi jardín, pues, aunque es una planta que vale la pena tener en varias, aunque hay una versión variegada. Cuando el sol es bastante
fuerte, saca estos bordes de color. Miren qué belleza. Entonces, así de fácil. Por eso les digo, cicatrizamos y colocamos, o lo dejamos así sin cicatrizar, pero el sustrato tiene que estar completamente seco. Yo lo que hago es que la coloco bajo luz filtrada, mucha iluminación, y de ahí gradualmente la voy llevando a exposición completa de sol, como bajo supervisión, porque si no vamos a tener quemaduras, porque ahorita en estos tiempos está haciendo mucho calor. Y esa es la manera fácil, las dos son fáciles. Y pues eso es todo, amigos. Gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante, estimados amigos. Hasta luego.